tardes. Esta sesión asincrónica corresponde a la sesión del día miércoles 8 de septiembre. Vamos a continuar hablando de las ionizaciones, las constantes, los pHs, para pasar a la introducción del tema de volumetría ácido-base. Entonces, habíamos mencionado, para las especies fuertes, electrolitos fuertes, ácidos y bases, estos poseen una constante grande, mucho mayor que 1, constante de acidez para ácidos, constante de basicidad para las bases. Lo que estamos viendo en el ejemplo son 4 ácidos fuertes, clorhídrico, nítrico, perclórico, sulfúrico, en su primera ionización, una constante grande, y de bases el hidróxido de sodio y de potasio. Menciona que los ácidos y las bases fuertes se ionizan al 100%. Específicamente aquí hablando de los ácidos, los primeros 3 monopróticos, dice, estos ácidos al ionizarse nos van a generar la misma concentración de protones que la del ácido. Lo mismo va a pasar con las bases como hidróxido de sodio y potasio. Entonces, en el ejemplo tenemos ácido clorhídrico ionizándose o disociándose en sus iones, entre ellos el protón, y de tal manera que si tenemos un ácido clorhídrico 0.1 molar, la definición de un ácido fuerte nos dice que esa es la misma concentración molar de protones, es decir, va a ser una concentración de hidronios o protones 0.1 molar, que directamente nos permite calcular pH. Para este caso, menos log de H, el pH es 1. Un ácido 0.1 molar, ácido clorhídrico tiene pH 1. Por otra parte, tenemos el hidróxido de sodio, que al ionizarse produce hidroxilo. Al ser una base fuerte, decimos, la concentración 0.1 molar nos va a generar el mismo número de moléculas disociadas o especies iónicas disociadas. En este caso sería 0.1 molar del hidróxido de sodio. Que con este caso, al tener 1H, generamos un pOH como cálculo, nos daría el menos log del 0.1, pero a partir de ahí, para 14 sería el complementario, el pOH más pH igual a 14, por lo tanto, esta es una solución alcalina de pH 3, una solución muy, muy alcalina. Bueno, por contraparte, tenemos que los ácidos y bases débiles poseen una constante pequeña, generalmente en el orden de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 10, valores mucho más pequeños si se trata de algo más débil. Si nos vamos a la lista de ácidos débiles, partiendo del ácido yódico, ácido fluorhídrico, ácido fórmico, anilinio, la base de la anilina, perdón, el ácido de la anilina, que es un ácido anilinio, ácido acético, ácido propiónico, ácido cianhídrico y el ion amonio. Y vemos que están enlistadas de menor a mayor Ka, de 0.2 hasta en el orden del 10 a la menos 10, 5.71 para el amonio. Y en ese sentido decimos que la constante de acidez define al compararlos entre ellos que a mayor Ka, mayor la fuerza del ácido. Es decir, es mucho más fuerte el yódico que el amonio. Por contraparte, tenemos que a partir de la ionización del ácido yódico genera el iodato de sodio, es decir, la base conjugada. Del ácido fluorhídrico tenemos el fluoruro y lo podemos tener en cualquier presentación de sal. Pero decimos, cada una de las bases correspondientes posee una constante de basicidad. Es decir, esa base es capaz de aceptar un protón y regenerar el ácido. Y las constantes aquí están enlistadas en el orden contrario, es decir, de menor a mayor, de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 5. Lo que habla también de una generalidad, que es a mayor constante de basicidad, pues es más básico, es decir, el amoníaco es más base, o más, su fuerza de base es más alta que la del iodato. Lo cual implica esta generalidad que dice, un ácido, entre más fuerte sea, su base va a ser más débil. Si es el ácido yódico, que es el más fuerte de todos los ácidos, genera la base, el iodato, que es la más débil. Mientras que el amonio, que es el ácido más débil, nos genera el amoníaco, que es la base más fuerte de las que aparecen en la tabla. Bueno, a partir de estos valores, nosotros vamos a poder hacer cálculos de pH. Decimos, comparado el ácido yódico de K.2, pues decimos que va a ser mucho más fuerte que el amonio. Pero decimos, la complementariedad la tiene con su base conjugada. Si entendemos que hay una fórmula que dice K por KB igual a 10 a la menos 14, entonces con uno podemos calcular la otra. Una Ka grande le va a corresponder una KB pequeña. Por el contrario, si tenemos una Ka para el amonio, decimos, en la ecuación sería 10 a la menos 14, producto iónico del agua, entre ese número nos permite calcular el KB. Si la Ka es muy pequeña,
La KB va a ser un poquito más grande. Bueno, entonces, partiendo de los datos de tabla, decimos, tenemos un ejemplo atípico que es el amoníaco. Está enlistado del lado derecho, es decir, una base. Atípico en el sentido de que es una especie que a la hora de protonarse o aceptar el protón, decimos, genera un ácido, el conjugado, si partes de base y llegas a ácido, lo ponemos en color rojo, pero cargado, y este es el ion amonio. Atípico porque normalmente las bases son aniones. Entonces, por eso muchas veces vamos a ver la representación de esa constante de equilibrio de una base, donde ponen B más por OH, concentraciones de productos, donde B más está simbolizando al amonio y BOH está simbolizando al amoníaco, aunque en realidad el amoníaco en sí no tiene OHs. Es importante aclarar aquí que a las bases se les agrega agua, bases débiles, porque es de ahí de donde toma el protón para liberar el OH. Y este es el responsable, el OH, del pH básico o de su carácter básico. Bueno, es atípico el amoníaco por esa situación de que genera un ácido conjugado cargado. La mayoría de las bases van a ser aniones, es decir, van a tener carga negativa, y al aceptar del protón van a regenerar su conjugado, es decir, el ácido conjugado. Es decir, los ácidos que tenemos o que se forman a partir de todas las bases no poseen carga, que son los que tenemos a la izquierda. Entonces decimos que en este equilibrio la base la vamos a representar más en la notación, decir, HA es el ácido débil, OH es el ion hidroxilo liberado y A- es el anión base a la cual nos estamos refiriendo, que es el reactivo en la constante de equilibrio en la KB. Entonces vamos a referirnos mucho generalmente a la ecuación de abajo, donde las bases van a ser unos iones, aniones, y van a regenerar el ácido débil en el proceso de ionización. Bueno, entonces, a manera de ejemplo, decimos, el ácido yódico es el ácido, su base conjugada es el yodato, que puede estar combinado con cualquier catión, generalmente con sodio y potasio. El fluoruro se forma a partir del ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico, el ácido, su base conjugada sería el fluoruro. Tenemos el ácido cianhídrico y base conjugada cianuro. Eso ahí lo que estamos indicando es esto. Generalmente las bases son iones, son aniones. Como los ácidos que estamos ilustrando son monopróticos, es decir, se libera una carga positiva, entonces el anión va a ser menos. Bueno, entonces a manera de ejemplo decimos, si tenemos el ácido yódico a una concentración 0.03 molar, recordando que corchetes es molaridad, y nos piden calcular el pH, lo que tenemos que considerar primero es que esa concentración 0.03 molar no nos libera esa misma concentración de protones, porque no es fuerte, porque este posee una Ka. Ahora la Ka es muy alta, es 0.2. Pero esa Ka, que la establecemos nosotros en base a este equilibrio, dice, es el valor que es generado en función de las concentraciones de los productos sobre la concentración del reactivo. Entonces, en este caso, A- me está simbolizando el anión yodato. El ácido yódico se descompone y ioniza en yodato más protón. Entonces, A- es el yodato, H más es el protón, y HA reactivo, pues es el ácido yódico HIO3. Bueno, es importante entender que en el equilibrio, la constante de acidez es cuando es calculada, a los productos se les da la fracción o la variable X, concentración de yodato va a ser X, concentración de protones X, y el reactivo en el equilibrio se asume que es la concentración de la que partes C sub 0 o concentración inicial menos X. ¿Quién es concentración inicial? La concentración que se da en el problema. Este no es un valor fijo. Entonces partimos de eso y a partir del dato que es K, una constante sacada de tabla, lo primero que vamos a hacer es simplificar o intentar simplificar la ecuación. Decimos, si queremos eliminar el X del denominador, que es la concentración en equilibrio del reactivo, entonces nos vamos a un criterio de eliminación que dice Ka sobre C sub 0 debe ser menor que 0.01. Ese criterio significa que es un ácido débil o cuando cumpla con ese criterio significa que la ionización va a ser muy baja, generalmente por debajo del 10%. Entonces lo que quiero es de
esa parte del denominador, eliminar o despreciar la x, solamente del denominador. Entonces lo que vamos a hacer es esa operación. Para este ácido, la constante de ácido es 0.2 sobre la concentración inicial 0.03 me da 6.6. ¿Qué significa? Que incumple con el criterio. Y si no es menor que 0.01, entonces no puedo eliminarlo. Ka es mayor que 0.01, sea lo contrario, por lo tanto no lo puedo despreciar. No lo puedo despreciar y entonces tengo que tratar de arreglar la ecuación en la forma de la ecuación cuadrática y digo, el denominador pasa a la izquierda multiplicando. Ka multiplica al binomio concentración inicial menos X y después nos va a generar la multiplicación de Ka por C inicial y Ka por menos X. Se va a desarrollar esa multiplicación igual a X cuadrada. En el arreglo de la fórmula general tenemos que dejar el término cuadrático solo. Bueno, el término cuadrático, después el término en X y después la constante. Lo que hago es pasar el término en X, que es menos KX a la derecha sumando, y el K sub 0 pasa también a la derecha, pero restando. Es decir, al arreglar la ecuación me queda así. La ecuación general nos dice AX cuadrada de una cuadrática más BX más C, donde las literales en minúscula A, B y C son los coeficientes. En este caso, A es el coeficiente de la X cuadrada, B es el coeficiente de la X en la primera potencia y C es la constante, es decir, es el tercer término de esta ecuación cuadrática. Entonces, como hicimos el arreglo, decimos, nosotros tenemos que A vale 1 porque X cuadrada tiene coeficiente 1. Decimos, B es el coeficiente de la X que es Ka. Estoy observando la ecuación en la parte inferior izquierda. Y tenemos que la constante es menos KC sub 0. Bueno, esas literales me permiten, en base a una fórmula general, que es esta, es calcular el valor de la raíz, es decir, la X. ¿Cuál es el valor de la X? Entonces, la fórmula general dice, X es igual, y por cierto, hay dos posibles soluciones o raíces, es X es igual a menos B, que decimos que B es K, más menos, primero aplicamos el más, y va a haber una solución o raíz, y después aplicamos el menos. Raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. ¿Qué hay que hacer? Sabemos que KA es un número, punto, que está en la tabla 2, y que C iniciar es el dato del problema, que es 0.03. Simplemente hay que sustituirlas. Y a la hora de sustituirlas, pues vamos a llegar a una solución. Entonces, para ello vamos a decir lo siguiente. Ahí se dan ya el valor de la Ka sacado de tabla y la concentración inicial. Vamos a decir, en equilibrio, como habíamos mencionado, las concentraciones de productos y el que más me interesa es el protón son X, mientras que el reactivo, la concentración va a ser la inicial menos la fracción ionizada o perdida. Entonces hacemos el arreglo y en función de la X decimos a X cuadrada de X más C, A es igual a 1 porque estamos observando que X cuadrada no tiene coeficiente, es decir, se omite, pero es 1. Luego tienes más KAX, decimos que B es igual a KA y C es menos KC sub 0, que lo había mencionado en la diapositiva anterior. Bueno, entonces tenemos que aplicar, una vez conociendo esos términos, esas letras, A, B y C, sustituirlas en la ecuación de la cuadrática, en la fórmula general. ¿Qué es lo que hacemos? Si observan, vamos a sustituir menos y donde dice B, pues vamos a poner el valor de B y B dice que es Ka, pues hay que sustituir Ka.2. Más menos B cuadrada, pues B es 0.2 al cuadrado. Menos 4AC, 4 por 1 porque A vale 1, por C, pero C aquí lleva signo negativo. Lleva el valor de menos por Ka.2 por C.03. Entonces, finalmente aquí lo que va a pasar en esta operación, tenemos que dentro de la raíz tenemos un elevar al cuadrado, pero tenemos una resta que es menos el producto de todo lo que tienes en el paréntesis. Y lo que tienes en el paréntesis es positivo, positivo, por negativo y positivo, es decir, te va a dar negativo. Entonces ahí al final de cuentas te va a quedar el 0.2 al cuadrado más lo que tengas a la derecha. Entonces esos signos al multiplicarse te van a dar un positivo. Entonces, más o menos así sería la operación del paréntesis. Yo me voy a la parte que dice 4 por 1 por menos 0.2 por 0.03 y eso da menos 0.024. Que les digo, al multiplicar menos por menos nos va a dar un más. Y entonces le sacamos raíz. Aquí es importante aclarar que de las dos raíces,
De las dos soluciones solamente tomamos la positiva. Entonces ahorita voy a hacer uso de la calculadora para ver de dónde sale el resultado, pero de inicio tenemos que sustituir esos valores de Ka, constante de acidez y concentración inicial dentro de la ecuación y saber cómo usar los paréntesis o cómo ejecutar operaciones de cuadrado o raíz cuadrada para poder llegar a la solución y cuidar obviamente los signos. Entonces decimos que X, una vez resuelto eso, nos da 0.0264. ¿Qué es X? ¿Qué información nos aporta? Decíamos, X está ahí en la reacción, es la concentración molar de protones. Por lo tanto, ya tengo la facilidad de que si ya sé la concentración de protones, pues puedo calcular pH. pH menos log de H es en función logarítmica, la concentración molar de protones, que ya la tenemos, le aplicamos logaritmo, multiplicamos por menos. Y eso nos da un pH de 1.57. Bueno, aquí lo más problemático para los alumnos viene siendo siempre el uso de la calculadora. ¿Cómo le hacemos para realizar esta operación y que sea correcta? Y porque en función del número que tengas, directamente calculas pH. Y si ese número lo sacaste mal, pues el pH va a ser erróneo. Bueno, sugerencia a la hora de hacer este cálculo. La sugerencia es que en la calculadora usen paréntesis. Entonces vamos a analizar eso que acabo de poner. Dice por ahí que vamos a empezar abriendo un paréntesis, que por cierto los puse en colores para distinguirlos, un paréntesis violeta y lo cerramos al final de sacar, después de sacar una raíz por ahí, elevar a la punto 5, por ahí se cierra y luego al final es entre 2. Entonces vamos a ir analizando esta parte. Dices, no vamos a hacer operaciones separadas o independientes. Vamos a decir, abrimos paréntesis y vamos a ejecutar la operación del numerador, que es menos B, que B es punto 2, entonces menos B, no olviden ese signo, es menos punto 2, más, abrimos paréntesis, y lo que se abre en paréntesis, el rojo es lo que tienes tú en la raíz cuadrada de color azul. Y dice, lo que está dentro de la raíz cuadrada es B al cuadrado, que es punto 2 al cuadrado, y a ese en cuestiones de signos que se convirtió a positivo, le vas a sumar 4AC. 4AC es 4 por 1, A vale 1 por C y C vale 0.2 por 0.03, porque C viene siendo K por C sub 0, C inicial. Entonces, en el momento que generas la operación del 4AC, el 4AC está en un paréntesis negro, pero cuando dices vas a ejecutar la operación de la raíz, eso está en el paréntesis rojo. Por lo tanto, en el paréntesis rojo tienes la operación de B cuadrada, menos que después se multiplica por 1 es más, es más 4AC, que es 4 por 1 por 0.2 por 0.03. Al cerrar ese paréntesis rojo y ponerlo elevado a la 0.5, entonces es la raíz cuadrada. Entonces ahí en esta parte tienes que es menos 0.2 más la raíz cuadrada. Y todo lo que sale lo dividimos entre 2, que es 2 por 1 en el denominador, es entre 2, me da 0.0264. Entonces, lo que voy a intentar hacer ahorita es usar la calculadora y vamos a comprobar esta parte de el resultado. Entonces, aquí tengo la puse esta emulador de computadora similar a la que yo tengo, entonces no quise batallar y la puse, ¿no? A lo mejor la de ustedes es un poquito diferente, pero es cuestión de buscar las funciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar abriendo un paréntesis y vamos a poner menos el valor de Ka, que es 0.2. Después de poner eso 0.2, vamos a usar del más menos, que son dos soluciones, solamente la positiva, es decir, vamos a usar más. Y luego se abre paréntesis. Y luego va a ser otra vez B, que es K.2 elevado al cuadrado. En la calculadora yo uso la función de acento circunflejo, que es punta de flecha hacia arriba. Busquen una función que sea elevar a la tanto. Punto 2, dice aquí eleva al cuadrado, porque esa es B cuadrada. Después le vas a poner más, vas a abrir un paréntesis, estoy siguiendo la ecuación que dice en la calculadora en la diapositiva, vas a abrir un paréntesis y vas a multiplicar 4 por 1 por K sub 0, que sería 0.2 por 0.03,
Y después de esa operación vamos a cerrar primero un paréntesis el negro, después cerramos el segundo paréntesis el rojo, y eso lo vamos a elevar a la punto 5, y es donde estamos sacando la raíz cuadrada. Y después de sacar raíz cuadrada, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Y le voy a pedir el resultado. El resultado es 0.0264 manejando 3 cifras significativas, que en el caso de números pequeños serían después de los ceros los primeros 3 dígitos, 0.0264. Ese es quitando al 0. Es el 2, el 6 y el 4, las 3 cifras significativas. Bueno, ese es el resultado que les puse. Entonces ya tenemos eso y ahora hay que sacarle el logaritmo a ese número. Bueno, lo voy a hacer directamente aquí que tengo el resultado. Le voy a pedir el logaritmo para no tener que teclear otra vez el número. Esta calculadora tiene la función shift, donde yo le pido la respuesta. Lo tiene como segunda función en la tecla que dice aquí, menos arriba, dice ANS. Ahí me da el logaritmo de la respuesta, del número que tienes arriba. Y al darle igual o enter, me da menos 1.57. Pero acuérdense que el pH es menos log, por lo tanto ese signo se cambia a positivo. Y esa es la respuesta, 1.57. Entonces ustedes busquen ahí en su calculadora si se puede regresar respuesta o memoria. Aquí es el answer, la respuesta. Entonces la saco de nuevo, le digo logaritmo de la respuesta y obtengo el resultado. Pero básicamente lo que estoy haciendo es comprobar que ese cálculo es muy sencillo, hecho en calculadora sin muchas complicaciones, pero siempre y cuando sepan colocar signos y paréntesis y obviamente las potencias, el cuadrado en un momento y la raíz cuadrada 0.5 en otro. Bueno, entonces, esto corresponde al cálculo de pH de un ácido débil. Decimos el ácido yódico 0.03 molar, una vez calculado la concentración de protones, dice su pH es 1.57. Bueno, si nosotros queremos calcular, por el contrario, una base, en este caso, ahí estoy poniendo cianuro de potasio, pero lo que importa es el anión. Estamos hablando del cianuro. El cianuro, que es la especie de interés en el equilibrio ácido-base, decimos, tiene una constante de basicidad 1.38 por 10 a la menos 5. Después del punto, ese 0 punto lleva 4 ceros y luego el 13,8, 138. Pues para este problema voy a asignar un valor de concentración que es variable, puede ser cualquier concentración, generalmente inferior a la molaridad o a 1 molar. Entonces a mí se me ocurrió darle la concentración 0.7, mucho más alta que en el problema anterior, que era 0.03 molar, aquí es 0.7 molar para esta base que está categorizada como base débil. Entonces me preguntan el pH. ¿Cuál es el pH de una solución de cianuro de potasio? Si la concentración es 0.7 molar, entonces vamos a partir de eso. Entonces típicamente les digo las bases débiles son aniones que al combinarlas con agua nos van a liberar el OH. Se regenera el ácido conjugado cianhídrico, pero lo que importa para el cálculo aquí es el OH. Bueno, el agua, al igual que los demás casos donde se topen agua, no importa en el equilibrio. El agua no se considera porque es a alta concentración, es algo que prácticamente se mantiene invariable en concentración. Entonces, en ese sentido, no la consideramos dentro de la constante de equilibrio. Entonces decimos, al igual que en el caso anterior, el reactivo va a ser concentración menos X, estamos en el equilibrio, y los productos X, la fracción disociada. Me interesa X para calcular OH. Entonces decimos, ahora este equilibrio se define en función de la constante de basicidad, porque es una base. Entonces los productos, como está expresada ahí la reacción, son el ácido regenerado, ácido cianhídrico, o el ácido conjugado de la base, y es por la concentración del OH sobre la concentración de A-, que A- sabemos que es la representación de la base aniónica. Y entonces lo que hay que hacer es sustituir exactamente lo mismo, las X sobre concentración inicial menos X, y otra vez aplicamos el criterio. Pero ahora no es Ka, sino Kb sobre C sub 0. Buscar que sea menor que 0.01 para eliminar la X del denominador. Entonces decimos, esa constante basicidad, ya le puse los ceros en vez de la notación científica, lleva 4 ceros después del punto y luego 13. Entre concentración inicial, y eso nos encontramos con un número que es inferior a 0.01. Entonces ahí ustedes lo pueden calcular, pero al ser inferior a 0.01, entonces decimos, sí podemos despreciar la X.
Y al despreciar la X va a ser mucho más fácil. Estoy quitando la X ya de la ecuación que tenía previa del C sub 0 menos X y concentración inicial lo estoy pasando a la izquierda multiplicando a KB. Por ser un denominador pasa multiplicando a la izquierda. Entonces la solución de un problema cuando eliminamos X en el denominador se vuelve demasiado sencillo. Aquí no hay que usar AX cuadrada más BX más C ni la fórmula general de la cuadrática. ¿Por qué? Porque aquí solamente hay que sacar raíz cuadrada en ambos lados. Entonces prácticamente es, al sacar raíz cuadrada del lado derecho, raíz cuadrada de X cuadrada me elimina y me da X. Solamente hay que sacar raíz cuadrada del producto de KB por concentración inicial. Y ahí los tenemos, 0.7 por el valor de KB que es 0.0000138. Punto con 40138. Eso es todo lo que hay que hacer. Aquí yo represento esto como elevado a la potencia 0.5, pero es KB por concentración inicial, raíz cuadrada, eso es igual a X. Entonces aquí me voy a salir de la presentación porque a la hora de sacar raíz cuadrada lo que estoy haciendo es eliminar a X, eliminar la potencia de X. Entonces decimos que aquí nos quedaría, sacamos raíz cuadrada en ambos lados, eliminamos la potencia de la X y eso simplemente sustituyendo. 1.38 por 10 a la menos 5 multiplicado por la concentración. Entonces voy a generar nuevamente esto aprovechando la calculadora y vamos a decir, para este caso, vamos a tener que, voy a usar paréntesis para hacerlo exactamente como está ahí, que es 1.38 exponente, que es por 10 a la tanto, por 10 a la menos 5. Eso va a estar multiplicado por la concentración inicial, que es la que yo asigné 0.7. Después de generar esa operación, voy a elevarlo a la potencia 0.5, elevarlo a la 1/2, que es lo mismo sacar raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada y de esa manera tenemos el valor de 3.10 por 10 a la menos 3. O con dos ceros, 0.0031. Entonces, de esta manera tenemos, estoy intentando aquí mover la calculadora, de esta manera tenemos que la solución es esa. 3.1 por 10 a la menos 3 o 0.0031. Entonces, al recorrer el punto a la izquierda, el exponente es negativo y los espacios que recorre pues son 3. 0.0031 y decimos la característica de encontrar X para una ionización de una base es que esa es la concentración de OH. Y con la concentración de OH no puedo calcular directamente pH, pero sí puedo calcular pOH. pOH menos log de OH, entonces sustituimos en la ecuación y eso nos da un pOH de 2.5, lo que significa, por la ecuación que complementa pOH más pOH 14, tenemos un pH de 11.5. La suma de ambos nos da 14. Es decir, esta es una solución alcalina que a pesar de no tener OH, decimos cianuro de potasio, pues es una solución que impacta en el pH. Es una solución básica. Por eso decimos que a pesar de ser un anión, es una base, cuyo pH a 0.7 molar es 11.5. Entonces, de esta manera demostramos cómo calcular el pH de una base. Para este caso no tuvimos que, pudimos despreciar X. Si no hubiésemos podido, entonces hay que hacer otra vez la fórmula general. Bueno, vamos a regresar ahora con el ácido, con un ácido débil, ya no el yódico, sino el ácido fluorhídrico, con la intención de hacer un comparativo. ¿Qué pasa si el criterio me manda no despreciar y yo desprecio? ¿Sí? Vamos a tratar de introducir aquí o repasar lo que es el porcentaje de disociación y también decir que esto nos puede generar un error. Entonces vamos a tratar de entender un poquito esa parte. Y para este caso voy a usar el ácido fluorhídrico 0.015 molar. Puede ser cualquier concentración. Entonces tenemos la pregunta de cuál es el pH, entendiendo que ahí lo tenemos con una constante de 6.7 por 10 a la menos 4. Expresamos nuevamente la constante de equilibrio y las concentraciones de estas en función de la variable X y después intentamos ver si se desprecia o no. Decimos la Ka, en este caso, sobre C sub 0, aquí cometí un error, voy a regresar
La Ka aquí es el valor de 0.0067 y eso va a estar dividido entre 0.015. Y entonces no es el valor que dice ahí, sino el valor que se obtiene es 0.1230, es por 10 a la menos 4, 67. Eso dividido entre la concentración inicial, que es 0.015, y eso me da 0.044. Entonces, 0.044, sí, afortunadamente fue mayor porque es como está calculado aquí en estas diapositivas, pero decimos no por mucho, pero 0.44 es mayor que 0.01. Entonces, decimos, ese cociente es mayor que 0.01, entonces no puedo despreciar y tengo que usar la fórmula general. Otra vez hago el arreglo, es exactamente el mismo. Para cualquier ácido décil va a ser lo mismo. Multiplico el monomio por el binomio, arreglo la ecuación en la forma general y obtenemos el valor de A, B y C, que vienen siendo exactamente los mismos, de sus fórmulas generales. Vamos a sustituir nuevamente usando la calculadora. Ahorita lo voy a hacer. Ya sabemos que A vale 1, porque ahí está el arreglo de la ecuación. Para x cuadrada el coeficiente es 1, para x es Ka y la constante es menos KC sub 0. Entonces decimos, aplicando esa ecuación para cuadráticas, tenemos que aquí sustituir B, que es Ka, menos B al principio, más menos B al cuadrado, menos 4AC, que eso se va a convertir en una suma en vez de una resta, y es al final AC, que sería por 1 por C, que es K C sub 0. Entonces aquí lo que estamos cambiando son valores, ya no es el del yódico, ahora es la constante del fluorhídrico. No era la concentración de antes, ahora es 0.015. Entonces básicamente es lo que vamos a hacer en la calculadora. Pues para comprobar que sí nos da el resultado, pero total que aquí dice que el resultado es 0.00285. Entonces vamos a ver si coincidimos nuevamente con ese cálculo. Lo que hago es textualmente o al pie de la letra, seguir la indicación de los paréntesis. Para este cálculo abrimos paréntesis, menos 0.3067 o 6.7 por 10 a la menos 3, más, abrimos un paréntesis, 0.00067 elevado, lo hizo con esa punta de flecha al cuadrado, luego más, abro paréntesis, y después ponemos 4 por 1 por 0.3067 por 0.015. Ahí cerramos paréntesis, el paréntesis negros, cerramos el paréntesis rojo, elevamos a la 0.5 y ya que elevemos a la 0.5 cerramos paréntesis nuevamente y después dividimos entre 2. Y nos da 2.85 por 10 a la menos 3, que exactamente es lo mismo, 0.00285. Y como X es igual a la concentración de protones, ¿sí? Lo tenemos ahí a un ladito de la calculadora, X es la concentración de protones, entonces le voy a sacar logaritmo a ese número, aquí lo pido la respuesta, logaritmo del número que tengo arriba, y luego le cambio el signo. De tal manera que estamos viendo que el pH va a ser 2.5. Entonces en la animación es lo que tienes. Si X, la solución, es ese número, la concentración de protones va a ser la misma y directamente le vamos a calcular pH sustituyendo en la ecuación de pH. De tal manera que el pH es 2.54. ¿Sí? Con este ejemplo decimos, estamos nuevamente haciendo el cálculo de un ácido débil en el cual en base al criterio no despreciamos X. Y estamos viendo como referencia son una X o concentración de protones y un pH. Entonces vamos a comparar esa concentración de protones con respecto al cálculo si discriminadamente, si decidimos hacer caso omiso al criterio. Es decir, vamos a despreciar de cualquier manera
aunque ese cociente sea mayor que 0.01. Entonces decimos, pues para el mismo ejercicio, decimos, había cometido este error porque invertí, pero nos dimos cuenta que hace rato que el resultado está en el orden del 0.04, es decir, es mayor que 0.01. Pues a pesar de tener ese número, digo, no, yo sé que no se desprecia, es decir, voy a despreciar, no hago caso del criterio. Quito esa X, saco raíz cuadrada de la multiplicación de cada C sub 0 y eso me da un valor de 0.00317. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la concentración de protones. ¿Qué puedo hacer directamente con la concentración de protones? Pues calcular pH. Y ese pH ahora da 2.49. Entonces me da otra concentración y me da obviamente otro pH. El de hace rato era 2.50 y tantos. Entonces voy a concentrar estos resultados en una siguiente tabla con la idea de que a partir de esos resultados voy a explicar el porcentaje de disociación y el porcentaje de error que puede provocar el no seguir el criterio. Entonces tenemos el ácido fluorhídrico a la concentración 0.015 molar y pues el pH en muchos aspectos puede ser interesante calcularlo lo más exacto posible. En la práctica, a lo mejor para muchos, pues igual puedes jugar con el error. Pero decimos, le voy a llamar despreciando la XD, sin despreciar, cuando aplicamos el criterio como lo vimos, y me dice, no, no lo puedes despreciar porque es mayor que 0.01. Nos estamos refiriendo a la X en el denominador de la constante de acidez. Bueno, porcentaje de disociación se entiende como la fracción que pierdes con respecto al inicial, donde es la X la fracción que pierdes con respecto a la concentración inicial. Entonces, automáticamente X es el valor que obtuvimos de las ecuaciones y la divides entre concentración inicial, que en este caso es 0.015. Eso multiplicado por 100 te va a dar un porcentaje de disociación. Mientras que el porcentaje de error es la relación, aquí lo tenemos como un valor absoluto, de las X o de las concentraciones de protones. Aquí como ser absoluto, vamos a comparar las fracciones obtenidas discriminando o despreciando y sin despreciar. Y lo vamos a dividir entre el valor que consideramos más exacto es cuando lo tenemos sin despreciar o SD como le pongo yo ahí. Entonces, a manera de referencia decimos, hicimos estos cálculos. Cuando despreciamos, el valor fue 0.00317. Decimos, no debíamos de haber despreciado X, pero sí lo hicimos. Cuando despreciamos, que fue el último cálculo, la concentración de protones y la X fue 0.00317. Y con ese un pH de 2.49. Entonces, a partir de ahí decimos, ¿cuál es el porcentaje de disociación? Pues tenemos que dividir la concentración de protones, que es la X, 0.00317, entre, bueno, uso la calculadora para referir a de dónde salió el número. Decimos, tenemos que es a manera de referencia solamente para ustedes, pero lo voy a poner con paréntesis, 0.00317, que sería la fracción disociada, entre la concentración inicial, 0.015, y eso, voy a cerrar paréntesis, lo multiplicamos por 100 porque es una representación, un cálculo porcentual. Me da 21.1%. Pero ¿qué sentido tiene eso? Si el 21% del HF se ionizó. Si estas fueran moléculas, decimos aproximadamente de cada 100 moléculas de HF, pues 21 se ionizan. Las restantes, digamos que serían 79, no se ionizan y quedan como HF. Eso nos habla de un ácido que en la condición que lo tenemos no es tan débil. Un ácido considerado como débil es aquel que se disocia por debajo del 10%. Entonces estamos comprobando por qué es bueno no despreciarla, la X, porque no es tan débil. Está considerado como un ácido de fuerza media o más fuerte que los débiles por debajo del 10%. Ahora, si nos fijamos en el otro cálculo, decimos, ¿qué pasa cuando despreciamos? 21.1%. ¿Qué pasa cuando no despreciamos, que es lo correcto? Entonces obtenemos una fracción de 0.00, lo voy a poner aquí, es 0.00285, eso dividido entre
la concentración inicial 0.015 y multiplicado por 100 me da un porcentaje de ionización del 19%, lo cual significa lo mismo, que de cada 100 moléculas, que esto es más exacto, 19 sí se ionizan y 71, en el caso anterior eran 79, en este caso serían 81, no se ionizan. ¿Sí? 19% ionizado y el restante 81 molecular como HF. Ahora, los datos son parecidos y en la práctica alguien los puede aceptar, ¿sí? Pero decimos, esos son los porcentajes de disociación. Pero ¿qué pasa cuando calculamos el porcentaje de error? El porcentaje de error es tomando como referencia en el denominador al más exacto. Entonces, lo estamos haciendo con los protones, el más exacto de los dos es el más pequeño, 0.00285. Ese va en el denominador. Entonces, lo que haces es la diferencia entre ellos, dividiendo entre el exacto o el que calculamos sin discriminar o sin despreciar. Y eso es lo que está ahí abajo. Restas 0.000 y ahí me sobra un 0. Bueno, no lo voy a corregir ahorita. Puse 3, pero van 2. Menos 0.0285 dividido entre 0.00285 y eso entre el inicial y me va a dar un porcentaje de error. Bueno, lo voy a hacer para comprobar el resultado. Quería quitarme del medio ese paso, pero lo voy a hacer. Voy a restar o tener el valor absoluto es 0, aquí en este caso es el mayor menos en el menor, 0.0317 menos 0.00285 y eso que queda como resta lo dividimos entre el valor más exacto, nuestra referencia, que es el de abajo, 0.00285, y eso lo multiplicamos por 100, expresado porcentualmente. Y eso al multiplicarnos por 100 nos da un porcentaje de error del orden del 11%. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir es que aquí se me fue un 0. Puse 3 en lugar de 2. Bueno, entonces decimos, ese porcentaje de error es del 11%. O sea, el hecho de que hayas obtenido 0.00285 cuando no despreciaste con la cuadrática, que es más exacta, y a la hora de que lo hiciste más rápido y sí despreciaste, esa diferencia que hay entre los valores implica un error del 11%, que es un error considerable. Entonces, por eso es el motivo por el cual aplicamos el criterio, para tratar de minimizar los errores. Ahora, ese porcentaje de error lo puedes calcular tomando como referencia los protones o las X o tomando como referencia el porcentaje de disociación. Si tomas como referencia el porcentaje de disociación, lo que tienes que hacer es compararlos con la referencia 19, porque es el exacto. Entonces sería 21.1 menos 19 arriba en el numerador sobre 19 en el denominador y eso multiplicado por 100. Y te debe dar lo mismo. Bueno, con esto damos la explicación, damos por terminada esta explicación de disociación y error. Bueno, entonces vamos a migrar ahora hacia la parte de la volumetría y entender, decimos, por sí solo el ácido, como ejemplo ácido acético, pues prácticamente no se ioniza, prácticamente van a permanecer, como lo veíamos ahorita en el fluorídrico. El fluorídrico es más fuerte que este, entonces, pero prefiere estar en su forma molecular, en su forma de reactivo, sin ionizar. Bueno, entonces, pues a manera de ejemplo, vamos a tomar esta referencia. ¿Qué pasa si tenemos una concentración para este ácido 0.25 molar? Pues aplicando exactamente lo mismo, como la constante es muy chica, seguramente aquí vamos a despreciar. Así es el caso, despreciamos, es menor que 0.01 y nos va a dar que la concentración de protones es 0.002, es decir, un pH que lo podemos calcular de ahí. El menos log de ese número nos va a dar un pH. Ahora no me interesa pH. Si esto lo quiero expresar más bien con el porcentaje de disociación, decimos, es esa fracción 0.002 o es la X dividida entre la concentración inicial 0.25 multiplicada por 100. La idea aquí es que es débil o tan débil que de cada 100 moléculas apenas una alcanza a ionizar. O sea, 99
moléculas no se ionizan. Es lo que dice ahí el cuadrito. El porcentaje de disociación es la idea que nos da. ¿Cuántas moléculas prevalecen o permanecen como las tienes a la izquierda, originales en su forma molecular? Pues es prácticamente el porcentaje de disociación. Solamente prácticamente una, y las 99 restantes permanecen como ácido acético. Y esa una que se ioniza, pues nos genera acetato y protones. Bueno, entonces decimos, ¿cómo podemos lograr que de 100 moléculas que tú tengas, todas se ionicen? Lo que hace un ácido fuerte. ¿Sí? Por sí solo, el ácido no lo va a poder hacer. Entonces le vamos a tener que ayudar. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, la respuesta es muy fácil. Pues agrégale algo que sea fuerte que le robe el protón. Y una base fuerte, pues es el hidróxido de sodio. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a ver ya reacciones en las cuales decimos, si tenemos un ácido débil, agrégale una base fuerte. O si tienes una base débil, agrégale un ácido fuerte. ¿Sí? Con la idea esta proporción 100-20 ya no es tanto molecular, pero puede tener esa idea si fueran moléculas. Más bien es el concepto de moles, porque las estequiometrías las entendemos como las proporciones molares, diciendo un mol de acético reacciona con un mol de hidróxido. Si tú tienes 100 moles de acético, pues requiere 100 moles de hidróxido para consumirlos. Pero si la idea es ir de menos a más y vas agregando el hidróxido lentamente al ácido, entonces decimos, ¿qué pasa si tienes 100 moles de acético y le pones 20 moles de hidróxido de sodio? Pues entonces van a reaccionar, entendiéndolo algo así como el reactivo limitante, va a reaccionar todo el hidróxido de sodio. Y al reaccionar completamente, dice, pues van a producir 20 y 20 vas a consumir 20 del ácido, vas a producir 20 de acetato, 20 de protones, y te van a quedar 80. Ojo, ya no es una sola molécula. Si las viéramos como moléculas de 100, 20 ya las mandaste a producto, pero te siguen quedando 80. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues agregar más hidróxido. De hecho, agregar la misma cantidad de moles. Si tú tienes 100, tendrías que agregar 100. Pero vamos a suponer que agregamos la mitad. Tienes 100 y agregaste 50. 50 del ácido acético van a reaccionar, pero el hidróxido de sodio se vuelve a consumir. Pues tú tienes la cantidad consumida de hidróxido como producto. Entonces lo que estamos viendo ahí es que 50 pasaron a la derecha como producto a ionizarse. ¿Qué estamos haciendo? Forzando al ácido a que suelte el protón. ¿Cómo? Pues agregándole la base fuerte. Si agregamos un excedente de hidróxido, pues todo va a pasar a productos. Pero decimos, queremos llegar al punto en el cual justamente el 100 se acabe. Si tenemos 100 y 90, pues se van a consumir 90 de acético, van a pasar a producto y te van a quedar 10. Y al final dice, pues si pones 100, justamente las que tienes en moléculas o en moles, los mismos números de moles, pues entonces todo va a pasar a producto. En la volumetría, este es el punto ideal. Es agregar la cantidad justa de algo que vamos a llamar titulante para que se consuma todo lo que estés titulando. En este caso, el acético. Te lo vas a acabar y lo vas a pasar a producto. Pero obviamente no es la ionización del ácido. Esto es una reacción de neutralización en el cual pones una de las especies fuertes que generalmente es el titulante. Entonces decimos, eso es lo que vamos a empezar a ver en la volumetría. Vamos a seguir viendo el mismo cuadro de equilibrio, pero más que un equilibrio, es una reacción forzada hacia la derecha, pero en el sentido de que vamos a manejar las etapas. Ahora, ahí yo les puse unos números que ahorita vamos a manejarlos, pero todo parte en función de las ecuaciones que están ahí a la derecha, que es la molaridad. Molaridad es la forma de expresar la concentración de moles sobre litro, moles solutos sobre litros de solución. De esa ecuación M igual a N sobre L, yo puedo despejar moles N, simplemente litros divisor pasa multiplicando molaridad. Siempre que quiera calcular los moles presentes en una solución, los moles de soluto, basta con multiplicar la concentración molar por el volumen de la solución en litros. Entonces, para este caso, a manera de ejemplo, dice, si partimos de una solución de ácido acético y tenemos un volumen de 50 mililitros a una concentración 0.1 molar, ¿cuántos moles? Pues con el despeje de N decimos, es la concentración molar 0.1 por el volumen expresado en litros. Acuérdense que 50 mililitros lo dividimos entre 1000 es 0.05. Y entonces 0.1 molar por 0.05 litros dice, tú tienes ahí
0.0005. Bueno, me volví a equivocar aquí y por eso le voy a quitar un 0. Bueno, voy a trabajar aquí y ahora sí en el PowerPoint diciendo, si yo tengo, voy a hacer esa mezcla de reacción, ácido acético, y a esa mezcla le voy a agregar hidróxido de sodio, estamos hablando ya no de un número cerrado, que no tiene mucho sentido como el 100 de hace rato, sino que vamos a empezar a entender que esta estequiometría de la que vamos a hacer el cálculo se refiere a los moles que estamos haciendo reaccionar, porque la estequiometría me dice que un mol tenemos ahí del acético reacciona con un mol de hidróxido de sodio. Es lo que me dice la estequiometría. De hecho, lo que me importa son la relación molar de los reactivos. Es una relación molar 1 a 1. Entonces decimos, ¿cómo puedo calcular los moles que voy a agregar de la base conociendo este dato? Tengo, voy a sombrear un poquito esto. Tengo hidróxido de sodio, 0.2 molar y voy a agregar 20 mililitros. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo cálculo para meter en la tabla moles. Y decimos, 20 mililitros de hidróxido de sodio 0.2 molar es 0.2 por 0.02 litros y eso me da una cantidad de moles de 0.004. Entonces lo que estamos viendo en esta etapa inicial es que tenemos mucho más o un poquito más de moles de ácido acético, le corresponde la columna, que de hidróxido de sodio. Inicialmente no tenemos acético, pero en este caso, perdón, no tenemos acetato y no tenemos protones. En la etapa de reacción decimos, pues va a ser el que esté en menor cantidad, que en este caso le corresponde al hidróxido, pero lo vamos a tener como gasto, consumo negativo al lado de reactivos y lo vamos a tener como cantidad de moles generadas en positivo a la derecha. Es decir, aquí sería 0.004, lo mismo que del lado derecho. ¿Qué va a pasar en la sumatoria vertical? Que no se va a consumir todo el ácido, se va a eliminar o consumir toda la base, que en este caso le vamos a llamar titulante, y la sumatoria no tenías acetato y aparecieron 0.004 moles, y tenemos también la misma cantidad de protones, 0.004. Que para fines de cálculo aquí, esto es importante, el H+, porque a partir de él podemos tener implicaciones el pH. Pero ahorita lo que estoy indicando, más que el pH, de interés pH, también vamos a calcular pH aquí, es qué va pasando con el ácido acético. Se va gastando en la medida que nosotros empecemos a agregar más moles de hidróxido de sodio. Ahora, voy a poner la otra condición. Si nosotros tenemos ácido acético y tenemos hidróxido de sodio y decimos, pero ahora en vez de 20, vamos a agregar 25 mililitros. Entonces va a pasar que ahora la concentración o la cantidad de moles pues se va a ver aumentada. 25 por 0.2, se va a doblar ese 25 a 5, me va a dar aquí una cantidad inicial de 0.005 moles también de la base. Y entonces vamos a decir, ahora los dos van a ser limitantes, los dos se van a consumir. Y ese es el punto de la titulación interesante, agregar la cantidad moles que iguale a los moles del reactivo, en este caso acético, para que los dos se consuman. Y en ese momento llegamos a lo que conocemos como el punto de equivalencia. Llegamos al punto de equivalencia cuando igualamos los moles de ambas especies. Bueno, prácticamente de eso trata la volumetría. Encontrar concentraciones en base a algo que estás agregando y llegar a un punto llamado el punto de equivalencia. Bueno, a manera de introducción de volumetría decimos, en este ejemplo que estoy proponiendo tenemos como titulante hidróxido de sodio 0.02 molar. Generalmente los titulantes van en ese tubo graduado con llave llamado bureta, y en la parte de abajo, en una Trassel-Meyer, tenemos una cantidad de algo generalmente desconocido en concentración. En este caso tenemos ácido acético, hay que conocer volúmenes.
Vamos a ver que en esta fórmula aplicamos la ecuación B1C1 igual a B2C2, similar a las diluciones, cuando hacemos una dilución. Exactamente ahí. Porque volumen por concentración es lo que multiplicamos ahorita para calcular moles. Multiplicamos molaridad por litros. Bueno, en realidad es una multiplicación de volumen por concentración. Entonces, les estoy diciendo esto porque tanto para la sustancia que está arriba, generalmente conocida, le llamamos el titulante, como la que está abajo, aunque el orden se puede invertir, no hay problema, ¿no? Generalmente el conocido va arriba, conocido se refiere a la concentración. Y entonces vamos a estar agregando hidróxido de sodio hasta que llegue un momento que algo cambie. Eso algo va a cambiar porque vamos a agregar un indicador de color llamado fenoftaleína, y al llegar al punto de equivalencia va a haber un brinco en el pH y la fenoftaleína va a pintar. En realidad la fenoftaleína en pH ácido no tiene color y a pH por arriba de 7, en realidad de 8 a 10, pinta de un color fuchsia, un color rosa muy intenso. Entonces, básicamente nos da un tono rosa, cerramos la llave y llegamos al punto de equivalencia. Pero decimos, sé la concentración del hidróxido, pero no sé la del ácido. Pero en todos los casos tenemos que saber volúmenes. O sea, lo que puse en el matraz es ácido acético, tengo que saber cuánto pongo de él. Para este caso, 50 mililitros. En el caso de lo que estoy usando arriba en la bureta, pues es cuando abro la llave, esta bureta está graduada, entonces va a haber un gasto. Gasto, cantidad consumida en volumen del hidróxido. Cuando cierro la llave hay que checar esa lectura y ese es el volumen en el punto de equivalencia. O sea, voy a conocer un volumen de lo que está arriba y tengo un volumen medido de lo de abajo. Los volúmenes siempre están definidos o los vamos a definir en la práctica, pero al menos tenemos que saber una de las concentraciones de las especies de arriba o de abajo. Generalmente les digo, sabemos de la del titulante, la de la conocida, y entonces en función de eso se hace la volumetría. La volumetría es muy sencilla, muy sencilla, pero hay que entender lo que está ocurriendo en los momentos de la volumetría y sobre todo tomar precauciones de qué es lo que nos produce los errores. Bueno, a partir de la volumetría hacemos algo que se llama la curva de titulación. Pues básicamente lo que decía hace rato en el ejemplo de que agregas hidróxido, agregas más y te empiezas a consumir el ácido. Entonces aquí lo que estamos viendo en la columna 1 es, empiezas a agregar mililitros de hidróxido de sodio a un matraz que tiene ácido. ¿Y qué va a pasar? Te vas a empezar a consumir los moles. Y no solamente eso, que al estar consumiendo ácido, entonces el pH lo estás llevando hacia arriba, máximo que estás agregando una base fuerte. Entonces cada vez que agregas un volumen, en el cálculo aquí dice, partes de un pH, porque es ácido acético, bajo, 2.9. Pero conforme agregas hidróxido de sodio, el pH va a subir a 4.15, a 4.57 y va a llegar un momento que te vas a ir alcalino. Cuando te vas muy arriba, en el pH significa que ya te excediste la equivalencia. Pues estás agregando base y es la que te va a definir el pH. Eso es lo que hacemos en el momento de la titulación. Estos pH los vas a registrar si tienes un electrodo, un pHímetro, un potenciómetro. Pero generalmente en la práctica tenemos un indicador de color, o sea, no vamos a llegar a tanto detalle, pero es lo que va sucediendo. Estás agregando titulante, estás agregando más moles y la idea es llegar a consumir todos los moles del ácido. Bueno, eso lo estamos viendo en la columna 2 y 3. Tienes 0.005 de moles iniciales del acético y de hidróxido de sodio estás agregando. En el momento que agregas justo, ahí te brincaste de 0.0049 a 0.0051, más o menos ahí pues hacen los 25 mililitros. Ahí llegaste al punto de equivalencia. Bueno, todo eso lo vamos a ver con más detalle, pero decimos, lo podemos ver ilustrado en gráficos en los cuales a esto le llamamos la curva de titulación. Tenemos una manera de medir la cantidad de base, en este caso del titulante, y en la escala Y tenemos, o estamos graficando el pH, cómo va el pH incrementándose. Entonces observamos una sigmoide, una gráfica tiene o adquiere forma de S, y decimos, conforme agrego mililitros de la base, cuando voy recorriendo el eje X de izquierda a derecha, aumento 1, 2, 10, 15, 20, el pH va a ascender, pero hay un momento en que el cual el pH pega un brinco. Cuando pega ese brinco, exactamente ese es el punto de equivalencia. Es el momento donde todo el ácido se ha consumido. Cuando lograste agregar exactamente los mismos moles, en el ejemplo anterior, 0.005, la siguiente gota de sosa que agregues, como es la que va a marcar el pH y es una base fuerte, pues el pH se va muy alto. Entonces, de ser un pH que anda en la neutralidad, de repente vas a andar en 10, 11, 12. Ese salto es el que define el punto de equivalencia.
Cuando se da ese salto, coincide, ahí hay dos líneas rosas, porque en ese rango de pH es cuando la fenolftaleína cambia. Estás en un pH ácido, de repente brincas un pH alcalino, y entonces vas a tener en el matraz Erlenmeyer un cambio de color. Esa es la curva de titulación. Y es algo de lo que vamos a empezar a hacer cálculos. Básicamente sería esto. Partes del primer punto donde tienes 0 mililitros agregados del titulante y entonces tienes un punto rojo, pH ácido. Empiezas a agregar y aquí se agrega 5 mililitros. En este ejemplo específico, hidróxido de sodio 0.2 molar. Y dice, cuando agregas 5 mililitros, el pH brinca 4 o más. Y agregas 10 y luego sigue aumentando. Pero fíjense que ya no sigue aumentando tanto. De repente tiende como a ser constante o aumentar muy poco, la pendiente es muy baja, y de repente se empieza a curvear y genera la sigmoide o la forma gráfica. Entonces, eso es lo que empezamos a ver. ¿Qué pasa? Tenemos ácido acético en un principio y en los diferentes puntos decimos, vamos a ir generando acetato. Vamos a forzar que el acético se convierta en acetato. Y en ese salto, les digo, precisamente en el centro de ese salto está el punto de equivalencia. Entonces, los mililitros ocupados aquí es clave para la titulación. En este caso serían 25, aunque la línea está un poquito movida. Y el pH que se alcanza y anda alrededor de 9. Entonces decimos, cuando llegamos a la equivalencia, llegamos a pH 9. No necesariamente vamos a llegar a las 7 a la neutralidad, a menos de que fuera la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Pero cuando hay una especie débil, nunca vamos a llegar a la neutralidad. El punto de equivalencia está por fuera del 7. Pero decimos, ahí está el punto negro y es el que nos interesa en el laboratorio, en la volumetría. Pero dicen 8.8 específicamente, y esto hay que saber cómo calcularlo, porque es 8.8 el pH en el punto de equivalencia cuando se consumieron los moles de acético o cuando los moles agregados de hidróxido equivalen a los moles del acético. Bueno, vamos a tener momentos donde la concentración de acético, ahí lo pongo entre corchete, es mayor a la de acetato. Vamos a llegar a otros momentos donde, ahí lo estoy poniendo con líneas rojas, la concentración de acético y de acetato sea la misma. ¿Qué significa? Que si tienes 100 y le agregaste 50 de sosa, o le agregaste la mitad de los moles, pues 50 se queda como acético y el otro 50 pasó a productos. Acuérdense que el producto es acetato, en este caso el anión más el protón. Y entonces decimos, cuando tienes cantidades o concentraciones equimoleculares o iguales de estas especies, tenemos la concentración igual del ácido y su base conjugada. ¿Cuándo se da esa condición? Cuando estás a la mitad del camino del punto de equivalencia. Si es 25 el punto de equivalencia a los 12.5. Y el pH que tienes en ese punto rojo es precisamente el pKa. Al 4.75 es el Ka del ácido acético es 1.75 por 10 a la menos 5. Pero si le sacamos menos log, o sea, si calculamos pKa, el pKa del acético es 4.75. Bueno, cuando tú tienes el pH 4.75 en la gráfica o en la titulación, es justamente el momento que tienes igual concentración del ácido que de la base conjugada. Luego brincamos a otro momento. Cuando tenías 50-50, pues vas a consumir más y vas a tener ahora más producto, más acetato. Dice ahí, la concentración de la base acetato es mayor que la del ácido. Y vas a llegar el momento en que ya no tengas ácido. Todo se pasó a acetato. Y ese es el punto de equivalencia, donde todo el ácido se ha consumido, ya no lo tienes, ahora todo está como acetato. Entonces el acetato es el responsable del pH, por eso es alcalino. Y al final, cuando agregas más gotas de hidróxido, pues el hidróxido, como es fuerte, pues es el que define el pH y por eso es muy alto. Bueno, entonces decimos, en la volumetría tenemos reacciones en las cuales hay reacción ácido con base. En este caso fuerte es cloruro con hidróxido. Aquí como tenemos agua y el cloruro de sodio no tiene que ver con pH, o no impacta o no interfiere, pues el agua define el pH. Entonces, en una neutralización de una especie fuerte y un ácido fuerte y una base fuerte, el pH en el punto de equivalencia es neutro. Vamos a llegar a 7. Ahí podemos asegurar que en el salto de la gráfica, de la curva de valoración o titulación, entonces vamos a estar en un pH 7. Ácido nítrico fuerte, hidróxido de potasio fuerte también. El agua define el pH. Entonces, la titulación es esa operación en la cual queremos conocer una concentración. Estamos haciendo adiciones graduales del conocido para encontrar al desconocido. Punto de equivalencia es cuando igualamos los moles de lo que tenemos arriba en la bureta con lo que tenemos abajo. Y por ahí usamos un indicador que les digo, depende de lo que estés titulando. Les mencioné fenolftaleína, pero hay muchos indicadores de los cuales vamos a describir posteriormente.
Aquí está un ejemplo, el naranja de metilo. El naranja de metilo pinta de un color rojizo, naranja pH, por debajo de 3,2, pero si estás por encima, se pone amarillo. Entonces decimos, si tú le agregas naranja de metilo a una solución, cuando la solución va cambiando el pH, pues va cambiando el naranja de metilo. Si le agregas naranja de metilo y se pone muy rojo, pues estás en un pH muy ácido. Si le pone naranja tendiendo a amarillo, pues estás entre 3,2 y 4,2. Si se pone un amarillo claro o mucho más claro, entonces estás por encima de 4,2. El indicador te viene indicando en qué rango de pH te estás moviendo. Entonces el indicador lo usamos porque muchas soluciones pues son incoloras y no podemos saber a simple vista dónde anda nuestro rango, dónde nos estamos moviendo cuando le estamos agregando el contrario. Pues para eso son los indicadores. Entonces vamos a hablar mucho de equivalencia, puntos de equivalencia, y en este caso les digo, vamos a entender mucho mejor que cuando estamos en la equivalencia, estamos en el punto donde el volumen por concentración de la base es igual al volumen de concentración del ácido. Cuando hablamos en términos de molaridad o concentración molar, vamos a usar moles. Cuando hacemos concentración normal, vamos a usar equivalentes. También es otra variante que vamos a hacer en esta parte del curso. Luego tenemos que vamos a ver gráficos, como es la titulación de este. Vamos hacia arriba, estamos titulando un ácido fuerte porque el pH de equivalencia es 7. Estamos aquí mostrando el curva de titulación que viene al revés. Bueno, en este caso sería un débil. Luego tenemos la titulación aquí de un ácido fuerte con base débil. Entonces son variantes. Dependiendo que quién conoces y cuál desconoces, esos son los gráficos. Bueno, me voy muy rápido porque lo vamos a ver con detalle. Entonces, generalmente titulamos con ácido fuerte o base fuerte a los débiles. Y vamos a llegar al punto de la solución buffer. Entonces aquí hago una pausa y continuamos después en clase con la última parte de la explicación de lo que es volumetría, curvas de titulación, para empezar este tema que es buffer. Pues espero que sea de su agrado la sesión grabada sincrónica. Nos vemos la próxima sesión.